al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Hoy día he invitado a nuestros estudios a la señorita Manaí Prado. Ella es miembro de Acción Ecológica, de los Días Unidos y de los colectivos que formaron parte de la campaña en contra de la explotación del bloque 43 en el ITT. Vamos a hablar, toda vez que los ecuatorianos en su mayoría, en casi un 60%, en las elecciones generales del pasado domingo 20, o 20, ¿no? 20 de agosto se pronunció en contra de la explotación, es decir, de dejar el petróleo bajo tierra. Manaí, buenos días, gracias por venir a nuestros estudios. Cuéntenos, ya han pasado como 2 meses desde el pronunciamiento popular, de dejar el petróleo bajo tierra, de cuidar la naturaleza, de cuidar el agua, de cuidar la vida, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Qué ha pasado en este transcurso mientras se va generando ya la posibilidad de que entre en vigencia la decisión popular y el nuevo gobierno que se posicionará probablemente en las próximas semanas del señor Daniel Noboa comience a ejecutar la voluntad de los ecuatorianos? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir las puertas de este espacio. Bueno, sí, ya pasaron 2 meses, un poquito más de 2 meses desde que los ecuatorianos y ecuatorianas dijimos que sí queríamos mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra, que él sí ganó con casi el 60% en las elecciones del 20 de agosto. Y pues nada, estos 2 meses han sido momentos para reorganizarnos. Nos tomamos un tiempito pequeño para descansar después de la campaña, debido a que sí fue bastante complicado, bastante dura, y enseguida comenzamos a trabajar por una veeduría ciudadana, que se pueda hacer la veeduría del cierre de operaciones del bloque 43, pero además en la reorganización, ¿no? De cómo nos reorganizamos ahora en este nuevo momento en el que tenemos que velar por el cumplimiento de la consulta a nivel nacional. Recién entregamos también 2 pedidos de acceso a la información pública, uno en el Ministerio de Energía No Renovables, del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y otro en Petroecuador, para que nos puedan entregar el plan de abandono, el plan de reparación del bloque 43 y cómo ellos están pensando ya, porque desde ahorita ya tienen que estar ejecutando un plan para el abandono y el cierre de operaciones de este bloque. Está en espera de que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados, ¿verdad? Oficialmente. Pero mientras tanto, el señor Guillermo Lasso, presidente que se va muy pronto, el hecho que es imposible aplicar. Lo mismo lo dijo el señor ministro Fernando Santos David, igual ha dicho Petroecuador, y han seguido hablando de las cifras de perjuicio que ocasionarían al fisco de cerca de $1.200 millones. ¿Qué decir respecto a lo que dijo el presidente Lasso, que cuando él era candidato, él apoyaba a los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Qué dice el señor, qué dicen ustedes respecto a lo que dice el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, conocido, abogado y defensor de las empresas petroleras transnacionales? ¿Qué dicen ustedes? A ver, nosotros ahorita tenemos que velar por el cumplimiento de la consulta. Digamos, tanto el presidente Guillermo Lasso como el ministro, como el gerente de Petroecuador, no pueden no cumplir el mandato popular del 20 de agosto. El pueblo ecuatoriano decidió dejar el petróleo bajo tierra y es algo que se tiene que cumplir. Entonces ahorita sí se viene, digamos, un proceso también de mucho trabajo para velar, digamos, el cumplimiento de la consulta. Y es importante mencionar que Guillermo Lasso ya se está yendo, ¿no? Entonces ahora viene el nuevo candidato Daniel Noboa, que también veremos qué dice, ¿no? Porque aunque en campaña él se pronunció a favor de la consulta, se pronunció para dejar el petróleo bajo tierra, pero este es el momento en el que se tiene que ver esas promesas de campaña. Y allí vamos a estar, digamos, al pie del cañón exigiendo que se cumplan, que se cumpla el pronunciamiento del presidente electo Noboa, cuando pronunció que iba a decir que quería dejar el petróleo bajo tierra. Hay que recordar que efectivamente el entonces candidato Daniel Noboa, así, él dijo públicamente, y lo dijo en el debate, en el primer debate, que él apoyaba que el petróleo quede bajo tierra. No hay peligro ya en la operatividad, en la ejecución de la consulta,
de que haya tropiezos, de que haya algunas situaciones que se alarguen, que se dilaten y que siga como están las cosas? A ver, creo que es importante mencionar que acá en Ecuador no se entrega la licencia ambiental sin, si es que no se entrega el plan de abandono y el plan de reparación de ese territorio. Eso es lo que nosotros ya pedimos actualmente, ¿no? ¿Cuál es el plan de abandono y cuál es el plan de reparación del bloque 43? Claro, esos son como términos técnicos. Creemos, o sea, es posible, es posible parar las actividades en un año y medio, porque es un año y medio realmente lo que tienen de plazo. En ese año y medio se pueden parar las actividades y lo que sí puede tomar un poco más de plazo es retirar la infraestructura, pero en el año y medio se tiene que cerrar los pozos. Pero ustedes, por ejemplo, que patrocinaron, que impulsaron, y no en esta consulta popular, sino antes, con la recolección de firmas y todo eso, ¿cómo piensan y qué están haciendo para articular con el gobierno en este caso, para conseguir recursos para tratar de solventar las pérdidas que dejará el abandono de la explotación del campo 43? A ver, esa es una de las mayores falacias, ¿no? Realmente no existen no existen pérdidas en el abandono de la explotación del bloque 43. Se hablaba de 1.200 millones de dólares, que en estos 1.200 millones de dólares no estaba considerado, uno, el precio de explotación del petróleo, porque como es un petróleo de mala calidad y una zona de difícil acceso, los costos son muy altos. Y además no se considera que el precio del petróleo puede bajar porque es de mala calidad y aparte Ecuador tiene una multa por tener petróleo de mala calidad, a lo que no, o sea, entonces por lo tanto no sumaría los 1.200 millones de dólares. Nosotros desde el 2014 que hemos venido recogiendo, que recogimos las firmas y hemos venido luchando estos casi 10 años para que se haga la consulta popular, hemos presentado una serie de alternativas a la explotación petrolera del Yasuní. Teníamos un documento, un librito que se llamaba Planes de la A a la Z, en donde existía por cada letra de la abecedaria un plan alternativo a la explotación del Yasuní. Y en esta campaña nosotros hablábamos de 3 posibles propuestas, ¿no? O sea, si nosotros solo cobramos la deuda que existe en el SRI, es decir, no subir más impuestos, solo cobrar esa deuda, ya generaríamos incluso 3 veces más de la explotación petrolera. Pero ahí viene el problema. Uno de los máximos deudores del SRI, se hablaba de cerca de 90 millones de dólares en firme ya, solo para cobrar, y más de 40 millones que están en divergencia en el SRI, son las empresas del papá, de la familia del presidente electo, el señor Daniel Noboa. ¿Creen que el señor Daniel Noboa vaya a recuperar esa plata y vaya a recuperar otras platas capaz de duplicar o triplicar la hipotética cantidad de pérdida que ocasione dejar el petróleo bajo tierra? Creo que es la obligación, ¿no? Creo que es la obligación como presidente electo velar por el cumplimiento digamos, de las deudas del SRI. O sea, creo que es lo ético que debería hacer. Evidentemente, en Ecuador en este momento quizás es algo que no pase, sobre todo porque él se vería afectado personalmente a su herencia, porque al fin y al cabo es un heredero, digamos. Entonces, o sea, digamos, este era uno de los planes que hablaba, pero creo que sí hay diferentes alternativas, ¿no? Se hablaba de refinanciar el pago de las antenas de las telefónicas, no me acuerdo cuáles eran las otras alternativas, pero nosotros hemos venido presentando alternativas durante estos 10 años, entonces alternativas siempre hay. Igual se puede fomentar el turismo comunitario. En el bloque 43 ya existen proyectos de turismo comunitarios que la misma comunidad lo ha impulsado, que solo necesita de un impulso más grande, de un empujón, para que eso, digamos, vuele. Entonces es posible. Claro, Vilma Salgado, que alguna vez entrevistamos, ya hablaba, por ejemplo, en otro rubro, que produciría como 3.000 millones de dólares, esto de revisar las exenciones tributarias, ¿no es cierto? Esos subsidios tributarios que se les da a los empresarios y que obviamente no se les llama subsidios, sino se les llama incentivos tributarios. Por ahí se hablaba de que también hay dinero, pero ahí se sentirían, entre comillas, perjudicados los que han apoyado y los que han estado orquestando y haciendo campaña por el nuevo presidente.
Es que, a ver, hablamos de los incentivos tributarios, que es importante mencionar que la empresa petrolera y la empresa minera son las principales beneficiarias de estos incentivos económicos, que básicamente son subsidios. O sea, no les cobran el uso del agua, no les cobran luz, tienen seguridad de las fuerzas del Estado público, o sea, policía, militares a su disposición, muchas veces no se les cobra transporte. O sea, muchas veces el Estado brinda las facilidades sin recibir nada a cambio. Estos son los incentivos tributarios. Y las empresas más subsidiadas son justo la minera y la petrolera. O sea, realmente son a ellos quienes deberíamos quitarle, en primer lugar, los incentivos tributarios, y con eso alcanzaríamos los 3.000 millones que hablaba Vilma Salgado hace unos meses. Claro, o sea, estos incentivos se les hace graciosamente bajo el pretexto de que, o bajo la obligación de crear fuentes de empleo, ¿no es cierto?, de crear ciertas cosas para la población, para los trabajadores, pero en la práctica no se evalúan, no se hace un seguimiento para ver si en verdad se cumple. En todo caso, ustedes, ¿qué están haciendo para pedir al nuevo presidente, que se posicionará pronto, un diálogo, una conversación, y para hacer operativo el pronunciamiento del pasado 20 de agosto? A ver, nosotros estamos ahorita viendo la posibilidad de reunirnos con el presidente electo Noboa o con alguno de sus ministros, ¿no? Digamos, el objetivo de esta reunión no va a ser negociar con Noboa jamás, sino va a ser, lo que buscamos es la posibilidad de crear una veeduría ciudadana, que además esté incluida las universidades, que esté incluida la academia, que esté incluida las organizaciones sociales, las empresas, etcétera, que sea como equitativa y con eso, o sea, que esta veeduría esté, digamos, al frente del cierre de operaciones del bloque 43. Vamos terminando. ¿Y ustedes darían alternativas? No irían solamente a presionar, sino les darían alternativas, salidas al presidente. Y si ahí está el señor Dají, ¿qué le dirían a él? A ver, primero, o sea, esto es algo que siempre nos han venido diciendo, ¿no? Ustedes tienen que dar las alternativas cuando en realidad no. O sea, en realidad nosotros somos las organizaciones y tenemos un montón de servidores públicos que son quienes trabajan, digamos, por crear estas alternativas. O sea, nosotros las alternativas ya les hemos dicho y planificado. Ellos son los que tienen que ejecutarles porque ese es su trabajo. Y ellos son los que tienen que buscar las soluciones. Y hablo del presidente electo y su gabinete. En torno a Dajic, evidentemente, o sea, no va a haber negociaciones con ninguno de estos personajes. O sea, creo que nuestra meta es como muy clara, ¿no? Parar las actividades del bloque 43, cerrar las operaciones, y ya, y cómo se repara este territorio. Ese va a ser nuestro único objetivo, digamos, en este nuevo contexto nacional. Muy bien, entonces vamos a estar a la expectativa a ver qué sucede con el nuevo presidente, porque el que se va se ha lavado las manos, como en muchísimos casos, de muchísimos problemas que viven los ecuatorianos. Entonces el señor Daniel Noboa y sus colaboradores tienen la palabra para ejecutar aquello que mayoritariamente dijeron los ecuatorianos, o dijimos los ecuatorianos, me incluyo en ello, de que el petróleo quede bajo tierra y que se cuide la salud, la vida y la naturaleza. Señoras y señores, gracias. Hasta aquí la comparecencia de Manaí Prado, de Acción Ecológica y de los IAS Unidos. Hasta la próxima. Al despertar.